es lo que es el slide de anamnesis, estábamos en la evaluación de los primeros hitos del desarrollo. Como les hacía referencia, doctores, en la consulta también, no es que ya tengamos un niño de 8 o 10 años y ya obviemos, o sea, puntualmente, así unas preguntas muy cortas. Si quieres evaluar el desarrollo psicomotor de cómo fue ese niño cuando nació o en su primer año, es importante preguntar cuándo se sentó, cuándo caminó, cuándo emitió sus primeras palabras, porque estos datos también nos podrían hacer pensar en que este niño ya tenía problemas desde muy pequeño y que no solo es los otros factores la causa de sus problemas de aprendizaje, ¿ya? Muchas veces los niños que han tenido problemas o sea, un retraso en su desarrollo psicomotor, es a veces causa de problemas de aprendizaje y en algunos casos incluso de discapacidad intelectual. Ahora, otra área que evaluar son los signos de alarma correspondientes a los distintos rangos de edad, que eso los vamos a ver en las diapositivas siguientes. Los antecedentes familiares. Aquí también es importante hacer referencia de que hay un componente genético en la etiología de la dislexia, ¿no? Del déficit de atención, de la hiperactividad y de la discalculia, ¿no? En eso también preguntar siempre el entorno, ¿no? Papá, mamá, eh, hermanos o papás de tanto de línea paterna y línea materna, si ha tenido estos problemas de aprendizaje cuando eran más jóvenes, ¿ya? Entonces, estos serían los 6 componentes que de todas maneras hay que preguntar cuando estamos frente a un niño que vamos a determinar si tiene o no problemas de aprendizaje. Ahora, los signos de alarma a lo que se refería el quinto ítem era, por ejemplo, hay algunos signos de alarma de 0 a 6 años y esto es por áreas. Por ejemplo, en lenguaje, estamos evaluando niños de 0 a 6 años. ¿Qué podemos apreciar? Niños con problemas de pronunciación, que el habla no se les entienda. ¿Ya? Dificultad para entender órdenes sencillas. Así como en el adulto, orden sencilla es una orden semicompleja y compleja, ¿no? Semicompleja 2 órdenes y compleja 3 órdenes. Muchas veces les preguntamos, a ver, quiero que cierres tus ojos, abras tu boca y saques tu lengua. Entonces, un niño de 5 años, 6 años debería de ejecutar esa orden, por decir. Dificultad para entender preguntas. A veces le haces una pregunta y como que no te responde, vuelves a hacer y hasta una tercera y no encontramos de repente respuesta. O de repente nos responde otra cosa, ¿ya? Desarrollo lento en la adquisición de palabras y o frases. Niños a veces que están con 6 años y se comunican solo con palabras o frases cortas, no tienen esa capacidad de repente hacer una descripción o exponer algo, ¿no? Y para 6 años ya deberían de lograrlo. Y lo otro, dificultad para expresar deseos o necesidades a través del lenguaje. O sea, un niño de 6 años no puede decir hambre, ¿no? Entonces un niño de 6 años le dirá a su mamá, mamá, hoy día tengo hambre y quisiera comerme un pollo frito, ¿no? Por decir, pero no solo puede decir o hambre, o solo decir sed, ¿no? Entonces ya tiene que, al momento de expresarse y querer solicitar o decir alguna necesidad, tiene que la forma como se expresa debe tener mayor cantidad de palabras, ¿no? Entonces, y así hacer más entendible, no solo en el hogar, sino en cualquier entorno, porque un niño de 6 años ya lo podemos, cualquiera de nosotros, a pesar que no lo conocemos, deberíamos entenderle. En la parte oral, dificultad para rimar palabras, por ejemplo. Es la etapa en la que nosotros más bien les decimos a los papás que les enseñen, por decir, pequeñas adivinanzas, trabalenguas, ¿no? Falta de interés en relatos o cuentos. Muchas veces decimos, no, los niños para dormir llévenlos para que cuéntenles un cuento. Y estos niños muestran cierta indiferencia o no hay agrado para hacer este tipo de actividades. En la parte de la motricidad, por ejemplo, expresan torpeza en la motricidad gruesa. Por ejemplo, dificultades para atarse a los zapatos, pobre equilibrio, torpeza en la manipulación fina, también que tiene que ver con el atarse los zapatos, con el coger el lápiz. A veces tienen 6 años y todavía cogen el lápiz con toda la mano.
Hay algunos que todavía no logran la pinza trípode. Evitan actividades como dibujar, hacer trazos. A veces uno le dice, a ver, dibuja un triángulo, un círculo, un cuadrado y no lo hace. O dibuja una persona, no lo hace. ¿Ya? Entonces, más o menos esas son las cualidades en el desarrollo cognitivo. Por ejemplo, ya el niño de 6 años ya debería de tener algunas habilidades, como por ejemplo, debería de saber los días de la semana, ¿no? El alfabeto, contar del 1 al 10 al revés y derecho, por decir, ¿no? Problemas para recordar las actividades rutinarias. Por ejemplo, muchas veces en la consulta les digo, a ver, ¿cómo has venido? ¿Qué has hecho desde que te has levantado hasta venir al hospital? ¿No? Entonces, esa capacidad de ir contando primero, luego, enseguida, ¿no? Entonces, no, hay niños que con problemas de aprendizaje no tienen esa capacidad. Dificultad en la noción causa-efecto. Por decir, le dices, a ver, ¿para qué sirve un teléfono? ¿Para qué sirve una casa? Entonces, esas ideas de responder, ¿no? ¿Para qué sirve ese objeto? No te contestan. Dificultad en conceptos básicos como forma, tamaño, color, también, ¿ya? El otro ítem, atención, alta distraibilidad, dificultades para permanecer en una tarea, empiezan algo, dejan, empiezan otro y así van caminando, haciendo distintas cosas y no culminan. Hiperactividad o impulsividad excesiva, ¿no? También niños que como que quieren hacer todo y al final no vemos finalmente no logramos valorar si han hecho algo en forma completa. Habilidad social, problemas de interacción, a veces les gusta jugar solos, cambios de humor bruscos, fácilmente frustrables, no les gusta perder, ¿no? Siempre quieren ganar, siempre quieren ser los primeros, rabietas frecuentes, repetición constante de ideas y dificultad para cambiar de idea o de actividad. O sea, están en una cosa y a veces les cuesta hacer otra, ¿no? En la educación primaria, ya estamos hablando pues primero hasta sexto de primaria, también pueden continuar estas dificultades que las apreciamos de 0 a 6 años. Por eso en nuestros niños de 0 a 6 años, doctores, no solo nos interesa el ver si encontramos dislalias, sino también estos otros componentes que se ha hecho mención, ¿no? La motricidad fina, la motricidad gruesa, ¿no? Cómo anda su memoria, cómo están sus aprendizajes para esa edad. Entonces, en la educación primaria es lo mismo, hablamos lenguaje, pero ya que vamos a encontrar acá, dificultad para comprender la correspondencia entre sonido y letra. Niños, ya que podamos ver el tema de las dislexias, por ejemplo. ¿Ve? Errores al leer, dificultad para recordar palabras básicas, inhabilidad para contar una historia con una secuencia. En matemáticas, problemas para aprender la hora, contar el dinero, confusión en los signos matemáticos, restan, se olvidan, ¿no? De prestarse, en las sumas se olvidan de llevar, transposición en la escritura de cifras, ¿no? No mantienen unidad debajo de unidad, decena debajo de decena, cosas así. Problemas para memorizar conceptos matemáticos, problemas para entender la posición de los números, dificultades para recordar los pasos de las operaciones matemáticas, ¿no? Y obviamente, pues esto se va repitiendo en el primer año, lastimosamente, ustedes saben que nuestra educación peruana no considera eh, la repetición. Entonces el niño que lea o no lea, sume o no sume, igual lo pasan a segundo. Y ustedes no saben cuánto daño hacen pasar a un niño a segundo, porque ya en segundo el profesor cuando lo ve el siguiente año le va a exigir todas las habilidades que debe de tener un niño para segundo grado. Entonces esto a veces no sé bajo qué criterio el Ministerio de Educación no considera la repitencia del primer año, sabiendo que el primer año es un tamiz muy importante para estos niños con problemas de aprendizaje. Igual en la educación primaria también siguen los problemas de motricidad, ¿no? Atención también, dificultades para concentrarse en las tareas, para terminar un trabajo, inhabilidad para seguir múltiples instrucciones, se le ve descuidado, despreocupado, como que no le da tanta importancia a los temas del colegio. A veces la Miss le pidió algo, les encargó algo, pero se olvidaron, ¿no? A veces uno como papá, mamá se tiene que enterar a través de los cuadernos, de los memorandos, ¿no? Que nos mandan.
rechazo ante los cambios de la rutina o ante conceptos nuevos también, ¿no? Cosas que de repente no se sienten capaces de hacerlo, no lo quieren hacer, ¿ya? Y el tema de habilidad social, dificultad para entender gestos o expresiones faciales. Mire, por ejemplo, ven acá todos los niños, probablemente ha sido algo gracioso, pero él está serio, probablemente porque no entendió. Dificultad para entender situaciones sociales, tendencia a malinterpretar comportamientos de compañeros o adultos, porque malinterpretan las cosas, ¿no? Porque no, a veces tienen dificultades en comprender lo que realmente uno está queriéndole expresar. Y aparente falta de sentido común. Siempre decimos, ¿no? Y eso nos sale, uy, pero le faltó sentido común. Eso que ustedes en alguna oportunidad lo han expresado al hacer sus trabajos, estando en el colegio, de la experiencia de un caso clínico, faltó sentido común. Eso que se dice así tan simple, eso es lo que a veces falta en estos niños con problemas de aprendizaje. Y en la educación secundaria, que porque estos niños con apoyos, sea del colegio, sea con terapia, sea de los papás, pueden ir avanzando. No van a ser los número unos en el colegio, serán de repente de promedio abajo, pero ahí con el apoyo de los papás, con clases particulares extras al colegio, clases en verano, entonces estos niños siguen avanzando en su educación escolar. Pero ¿qué más se puede seguir apreciando en la educación escolar? Siguen los problemas del lenguaje, evita leer, escribir, no quieren exponer, no quieren hacer los trabajos que impliquen, ¿no? El tema, esta parte de lo que es el lenguaje, ¿ya? Tendencia a perder información cuando lee un texto. A veces leen rápido y por leer rápido, por querer leer bien, de repente alteran el contenido de lo que están leyendo. Comprensión lectora pobre, dificultad para entender los temas leídos, pobreza en las redacciones orales o escritas, dificultad para aprender idiomas extranjeros. Ya eso se puede ver ya en un niño que está en educación secundaria. En las matemáticas igual, dificultades para entender conceptos abstractos, pobre habilidad para aplicar destrezas matemáticas. En lo que es atención y organización, también se sigue apreciando dificultades para organizarse. Esperan y al último hacer las tareas, a veces ni las hacen porque como ven no les da, no le tienen mucho interés a la parte académica. Trabajo lento en clase y en los exámenes, pobreza en tomar notas, pobre capacidad para corregir un trabajo. Y en la habilidad social, dificultad para aceptar críticas. Acá ya va la parte incluso ya más emocional, ¿no? Porque están pues los niños atravesando la pubertad. Hay cambios hormonales y a esto aunados los problemas de aprendizaje, ya se imaginan, ahí es donde a veces muchos papás recién reaccionan con sus hijos, ¿ya? Entonces, dificultad y dificultades para entender el punto de vista de otras personas. Como a veces no entienden, no comprenden bien, a veces son un poco tercos, ¿no? Y creen que lo que ellos dicen es y como que no aceptan lo que es realmente. Bueno, hasta ahí es un poco, doctores, en forma general, por grupos etarios o por niveles académicos, lo que ustedes tienen que de repente ir valorando, porque no crean que vamos a tener niños de menos de 6 años. O sea, el niño con problema de aprendizaje puede venirnos uno de 5 años, puede venirnos uno de 8, puede venirnos uno de 13, 14 años. Entonces, en relación a la edad, tenemos que ir valorando y obviamente yéndonos de todas maneras desde sus orígenes para ver sobre todo cuáles podrían ser las causas, ¿no? Qué cosa ha limitado que este niño, de repente teniendo todo el potencial genético, hereditario, no responda a las expectativas académicas que exige un colegio, ¿no? Y es por lo cual nos van midiendo, los han medido ustedes, me han medido a mí y van a seguir midiendo así al resto de estudiantes. Entonces, en la exploración clínica, ¿no? Porque lo otro era en el momento de la evaluación al niño, hacer así como un checklist, ¿no? De las cosas que uno aprecia que logran y otras cosas que no logran. Pero en la parte física o clínica también es importante apreciar algunas cosas, ¿no? Como si apreciamos de repente algunas alteraciones visuales o auditivas, de repente un niño con levohipoacusia o un niño que tiene miopía, tiene astigmatismo. Entonces también hay que hacer de todas maneras esas pequeñas disquisiciones.
Habrá que fijarse en ligeras alteraciones también del tono muscular, especialmente en los niños hipotónicos, doctores, porque esos niños hipotónicos a veces que por su hipotonía dicen, ah, sí, porque es hipotónico, por eso no quiere escribir, por eso se cansa. No puede ser también. Y a esto no solo el tono muscular, ahora la mayor cantidad de niños de este tiempo que vienen a la consulta son hiperlaxos, o sea, sus ligamentos son muy elásticos. Entonces también impresiona como que tuvieran el tono muscular, pero eso es más la hiperlaxitud, o sea, los ligamentos que tenemos a nivel de las articulaciones se elongan tanto que pues desencadenan problemas posturales y a veces esto eh, algunos profesionales incluso lo confunden con bajo tono muscular. Las praxias, ¿no? Cómo ejecutan sus acciones, las nocias, cómo es su proceso de percepción, ¿no? El reconocimiento y denominación de los estímulos, las sincenesias, por ejemplo, esto valoramos cuando hacemos la evaluación de equilibrio, les hacemos caminar a los niños sobre una línea, entonces normalmente por decir un niño de 7, 8 años ya no debe hacer tanto, de, no debe tener tantas dificultades para mantenerse, por decir, con apoyo unipodal, ¿no? Entonces, cuando hay muchas dificultades, empiezan a haber movimiento de manos, a eso le llamamos nosotros sincinesias. Esto obviamente, doctores, lo vamos a ver un poco más en la parte práctica. Y siempre también preguntar por otras enfermedades, así como hay comunes en el adulto, también hay que preguntar sobre problemas en los niños. Y ustedes saben que el tema de la anemia es otra enfermedad que está muy frecuente en nuestra población escolar. Entonces, anemia, hipotiroidismo, bueno, intoxicación de plomo, de repente no lo vemos mucho en Lima, pero sí lo vamos a ver en Sierra, por ejemplo, en Cerro de Pasco. Pero anemia e hipotiroidismo sí podríamos tener niños. Entonces, si es que de repente los papás ya los han hecho ver, también es algo que hay que considerar, ¿ya? La evaluación neuropsicológica lo hace el neuropsicólogo, es un psicólogo especializado, ¿no? En neuropsicología. Y psicopedagógica, como les decía la vez pasada, en los hospitales normalmente dentro de su estructura no incluyen al profesor. Entonces nosotros esto sí lo solicitamos al colegio, ¿no? Para ver cuál es cómo está su rendimiento, o sea, cuáles son sus logros académicos que está teniendo según cada nivel educativo, ¿no? Será un niño de 5 años, los logros de 5 años. Será un niño de tercero de primaria, los logros de tercero de primaria. Y así. Entonces, con estas dos herramientas adicionales, vamos a poder finalmente definir qué tipo de trastorno del aprendizaje tiene el paciente, ¿ya? Entonces, termino la evaluación médica, hago la evaluación de estos resultados de neuropsicología y psicopedagogía. Entonces, ahí recién determino si es un problema específico del aprendizaje. O de repente no tiene esos problemas, es netamente los problemas del lenguaje, ¿no? Que también, si es un problema simple del lenguaje, F80 y todas sus variables, F81 hasta el F89, si hay problemas de atención o si hay problemas de inmadurez motora, ¿ya? Ahora, ¿qué puede repercutir en los aprendizajes escolares o presentar comorbilidades con trastorno de aprendizaje? Sí, ¿ya? Estos son los puros, los que solo vienen de repente con buen nivel cognitivo y luego de evaluación estamos identificando estas alteraciones. Pero no olvidemos que podemos tener niños, ¿no? Con discapacidades, en ellos sí, el problema de aprendizaje va a ser inherente, o sea, sí o sí, no podría ir separado un niño con retraso mental que no tenga problemas de aprendizaje. O sea, el niño con retraso mental de todas maneras va a tener problemas de aprendizaje. El niño con TDAH, que es el niño con déficit de atención e hiperactividad, de todas maneras va a tener problemas de aprendizaje, porque hay varias áreas que están alteradas en estos niños, ¿ya? Muy bien. Aquí también un poco para ayudarlos, porque ustedes sí conocen el CIE-10, ¿no? En el CIE-10 también incluso los tenemos codificados, los problemas así puntuales, ¿no? En este caso, por ejemplo, netamente lo que es lectura, F81.0, ortografía F81.1, cálculo F81.2,
mixto, o sea que es ambos, comunicación por decir y matemática, F81.3. Otros 81.8 y bueno, no especificada 9. Y el DSM-4 también contemplaba estos problemas de aprendizaje. En nuestra institución, doctores, hay niños que vienen directos, derivados de los policlínicos por el pediatra. Estos problemas de aprendizaje, conducta, a veces de inicio lo ve el psiquiatra y luego de su evaluación también nos lo derivan a rehabilitación, ¿ya? Eso es más o menos como es el seguimiento o cómo se maneja ya en la parte del manejo integral, ¿ya? Entonces, en el programa ya de rehabilitación que le brindamos a estos niños con trastornos de aprendizaje, el equipo, como ven, también es vuelta multidisciplinario. Aquí estamos el médico rehabilitador o a veces también puede ser el pediatra. Si es un pediatra que realmente le guste o tenga esa habilidad de evaluar estas funciones mentales en los niños, puntualmente, doctores, lenguaje, aprendizaje, atención, concentración, entonces puede ser incluso el reemplazo del rehabilitador en el policlínico. Pero valgan verdades, nuestros pediatras de acá del Perú muchas veces solo ven las, las cuestiones más médicas, como que, por ejemplo, los resfríos, los problemas digestivos. Entonces, esta parte de hacer una mejor evaluación de los ítems del lenguaje y aprendizaje, como que lo pasan, ¿no? Es más, tenemos incluso relatos de papás que dicen, no, pero el pediatra me dijo que mi hijo ya va a hablar a partir de los 6 años, o no, que vaya al colegio y ahí va a aprender, ¿no? Entonces, si ustedes ven, si no hay una adecuada derivación, o sea, adecuada derivación me refiero a la oportunidad para nosotros poder intervenir a ese niño, entonces prácticamente vamos a llegar nosotros también tarde. Pero si es que ellos nos lo derivan en forma oportuna, entonces nosotros vamos a poder trabajar mejor con estos niños y de repente, como ven, algunos de ellos van a ser mejor llevados y otros, como ven, pues, y como hicimos en la introducción, a veces son problemas de aprendizaje que van a persistir a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, en los niños con TDAH. Los niños que son hiperactivos toda la vida. Entonces, pero en ellos, ¿cuál es el manejo? Es el apoyo académico, es el apoyo familiar, es el apoyo con terapia conductual, ¿no? Es el apoyo que recibe del colegio y así ese niño va avanzando. Entonces, si así los vamos ubicando a todos, pues vamos a tener niños de provecho, o sea, que quiere decir que también se van a hacer tan profesionales como son ustedes, como estoy siendo, como soy yo, ¿no? Se van a tener, me refiero, la oportunidad que como todo individuo lo tiene, ¿no? Derecho a la educación, a la formación y posteriormente derecho a tener un trabajo. Pero si lo trabajamos jóvenes en forma oportuna, o sea, la idea en ustedes es captar estos signos en niños de menos de 6 años. Y a captar un niño más grande, obviamente si les llega también no van a decir, ah, no, como ya me llegó de 13 ya no me interesa, no. Si es que es por primera vez que ves a un niño de 13 años con estos problemas, ¿cuál es el trabajo de ustedes? Derivarlo al área que corresponde, para ver si todavía hay áreas en las que nosotros podemos intervenir. O también de repente ya lo intervinieron todos, ya le hicieron todo, pero prácticamente a pesar de haberle hecho todo un trabajo multidisciplinario, no ha habido mayores resultados, que también a veces es el caso de muchos niños. Cuando ustedes vengan a rotar a rehabilitación, van a ver que hay niños que ya se han paseado por distintas instituciones, ¿no? El Instituto de Rehabilitación, el Hospital del Niño, ARI, el Clínica San Juan de Dios. Entonces, a veces hay niños que ya han sido abordados, pero el papá, la mamá en su desesperación cree que si lo llevo a otros lugares voy a encontrar la solución. Pero a veces, doctores, la solución de repente es ya algo que no va a estar en nuestras manos, porque este niño ya bien vino genéticamente con esa capacidad para aprender, limitada en algunos casos, ¿no? Y por otro lado,
de repente un poco saliéndonos de la parte cómo está estructurada nuestra educación en Perú, hablar de lo que son también las inteligencias múltiples, ¿no? Porque no podemos decir que si bien es cierto un niño de repente no rinde académicamente bien en el colegio, en los cursos de matemática y comunicación, pero de repente es un deportista destacado, de repente es un niño que tiene múltiples habilidades para el arte, tocar un instrumento, para el baile, ¿no? Y otras áreas que nuestro cerebro también tiene el potencial de desarrollar, solo que en nuestra educación actual en la que nos incluimos no nos permite pues desarrollar todas nuestras habilidades, o de repente nos lo permite, pero no va dentro de la calificación para promoverte de un año a otro. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Voy a culminar para ya luego empezar a recibir, doctores, sus preguntas, ¿ya? Entonces, nuevamente acá, ¿no? El neuropsicólogo, el psicopedagogo, que es el profesor, los apoyos en las terapias, según lo que encuentre. Si es un niño que tiene inmadurez motora, lo mando a terapia física. Si es un niño que veo que todavía hay un trastorno en el lenguaje específico, persisten algunas dislalias, lo mandaré a terapia de lenguaje. Si es un niño que veo que hay torpeza motora, se distrae mucho, entonces lo mandé a terapia ocupacional. Si es un niño netamente que su dificultad es comprensión lectora, a terapia de aprendizaje. Su dificultad es la discalculia, tiene dificultades en la noción de los números en el espacio, se pierde, terapia de aprendizaje. Psicomotricidad, si este niño tiene problemas del equilibrio, de la parte propioceptiva, ¿no? Nuevamente, el énfasis familia, colegio y comunidad. Esto es lo que va a ayudar a mejorar al niño, ¿no? Este trío, ¿ya? Familia, colegio y comunidad. Y bueno, las interconsultas que les decía, pues que muchas veces o lo tramita o lo deriva directo el pediatra o nos lo puede derivar también el neurólogo, el psiquiatra, el otorrino o el oftalmólogo, ¿no? A veces dicen, mi hijo no quiere leer, va al oftalmólogo, le encuentran miopía, le ponen sus lentes y el niño ya lee bien. Pero de repente encuentran algo adicional, entonces lo derivan con nosotros. Otorrino igual, niño que debe tener frenillo, ya le corrigen el frenillo, todavía persiste la dificultad, lo mandan a rehabilitación. Y el psiquiatra, bueno, por problemas de conducta, por problemas de aprendizaje, que los va a derivar con nosotros. Y el neurólogo, que también ha hecho toda esa evaluación, no le encuentra nada orgánico y lo va a derivar a nuestra área de rehabilitación. ¿Ya? Entonces, estas son las otras especialidades con las que nosotros también vamos a tener contacto. Bueno, el seguimiento y las recomendaciones, doctores, esto como les digo es un trabajo en equipo, ¿ya? Hay que hacer bastante hincapié en el apoyo de la familia, los informes que vamos a ir dando de estos niños, ¿no? Y siempre, doctores, esta parte sí me gustaría que calen ustedes, aparte de la discapacidad o de las alteraciones del aprendizaje, pero también que creo que va a ser muy útil para nosotros, ¿no? Orientar sobre una alimentación equilibrada, horarios de sueño óptimos. Los horarios de sueño, ustedes saben que también según grupo etario varían, ¿no? Un infante de 3 a 5 años normalmente duermen entre 10 horas a 12 horas. Un niño que esté en la primaria, más o menos entre 8 a 10 horas. Un niño que esté en secundaria, entre 6 a 8 horas. Y ustedes, bueno, ya me imagino que están durmiendo menos de 6 horas porque están dedicados a estudiar. Bueno, jóvenes, y así, ¿no? Los hábitos, es mente y cuerpo, hay que hacer también actividad física, las rutinas y ocupar bien pues los tiempos de ocio, más en estos niños que hay que tenerle todos estos parámetros bien establecidos. ¿Y de quién depende el colegio? Ahí no entra. La comunidad no entra, ahí entran los papás, ¿ya? El apoyo que les brindemos. Bueno, gracias por su atención. Ahora sí, ya se nos ve el tiempo. Vamos a tener unas 10 minutos.